en Mago Reddit. La historia de hoy es... Después de que mi padre alcohólico nos abandonó a mis hermanos y a mí cuando tenía 15 años, pasamos hambre y terminamos en hogares de acogida separados, pero luché para convertirme en su tutora legal. 15 años después recibí un mensaje. Te he extrañado. ¿Cómo están tú y tus hermanos? Cuando apenas tenía 15 años, mi padre nos abandonó a mí y a mis hermanos gemelos menores, dejándonos a nuestra suerte. Aunque siendo sincera, incluso cuando estaba presente, nunca fue realmente un padre. Jamás se preocupó por nosotros, nunca nos apoyó ni mostró el menor interés en formar parte de nuestras vidas. Pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo, desperdiciando sus días en bares hasta que acababa demasiado borracho para mantenerse en pie. Y cuando no estaba bebiendo, se dedicaba a apostar, acumulando deudas que jamás podría saldar. Sus vicios consumieron a nuestra familia, no solo emocionalmente, sino también en lo económico. Fue mi madre quien mantuvo a flote nuestro hogar. Era la única que trabajaba y traía dinero a casa. Ella tuvo sueños una vez, quería ir a la universidad y construir un futuro mejor para sí misma. Pero la vida tenía otros planes. Se vio obligada a abandonar sus estudios y aceptar cualquier trabajo disponible, que resultó ser en un pequeño restaurante. No era un empleo glamuroso y desde luego no pagaba mucho, pero bastaba para poner comida en la mesa. Trabajaba jornadas largas y agotadoras, a menudo aceptando turnos extra solo para asegurarse de que tuviéramos algo que comer. Mientras otros niños tenían padres que los llevaban a la escuela o jugaban con ellos en el patio, el nuestro brillaba por su ausencia. E incluso cuando estaba físicamente presente, era como si en realidad no estuviera allí, solo un hombre que entraba tambaleándose por la puerta a altas horas de la noche, apestando a alcohol, sin nada que ofrecernos más que nuevas decepciones. Crecer no fue nada fácil para mí ni para mis hermanos gemelos. Nuestro hogar carecía de calidez y seguridad. Era un lugar de lucha constante, estrés y responsabilidades que pesaban sobre mis hombros mucho más de lo que cualquier adolescente debería soportar. Como ambos padres estaban ausentes o demasiado ocupados, yo era quien asumía la crianza de mis hermanos. No era una responsabilidad ocasional, se convirtió en toda mi vida. Cada mañana era yo quien los despertaba, me aseguraba de que se vistieran y les preparaba el desayuno. Los llevaba a la escuela, verificando que tuvieran todo lo necesario para el día. Después de clases, mientras otros chicos salían con amigos, practicaban deportes o simplemente descansaban, yo tenía que correr a casa. Mi tiempo nunca me pertenecía porque mi madre esperaba que fuera yo quien cuidara de mis hermanos. Les ayudaba con sus tareas, les preparaba la cena y los acostaba por las noches. No pude experimentar las cosas normales que la mayoría de los adolescentes disfrutaban. No podía quedarme después de clases, ni asistir a fiestas de cumpleaños, ni siquiera charlar con amigos durante mucho tiempo. Mi madre jamás me preguntó si quería asumir ese papel. Simplemente lo esperaba de mí. Mientras ella trabajaba largas jornadas, yo permanecía en casa asumiendo un rol que no me correspondía. No era solo una hermana mayor, era su cuidadora, su segunda madre y, en muchos sentidos, me vi obligada a madurar demasiado pronto. Por todo lo sucedido, guardo mucho resentimiento hacia mis padres, aunque lo que siento por cada uno de ellos es muy diferente. No odio a mi madre como odio a mi padre. Por mucho que me pesara la responsabilidad que ella puso sobre mí, sé que hacía lo mejor que podía. Estaba atrapada en una situación terrible, intentando mantenernos alimentados, vestidos y seguros mientras trabajaba hasta el agotamiento. Mi padre, en cambio, ni siquiera lo intentó. No solo estaba ausente, era destructivo. Él y mi madre discutían constantemente, y nunca se quedaba en simples gritos, la violencia física era frecuente. Tengo demasiados recuerdos de ella llorando, de él golpeándola, del miedo que se instalaba en mi estómago cada vez que escuchaba su voz arrastrada por el alcohol. Y no solo maltrataba a mi madre, también convertía nuestras vidas en un infierno. De niños, mis hermanos y yo vivíamos con el temor constante de qué humor tendría cuando cruzara la puerta tambaleándose. Como era la mayor, sentía que era mi responsabilidad proteger a mis hermanos. Me interponía entre ellos y él, tratando de protegerlos de su rabia, pero eso significaba que a veces yo me convertía en su blanco. Cuando estaba especialmente bebido, no dudaba en levantar sus manos contra mí. Había noches en las que tenía que esconderme bajo la cama, conteniendo la respiración y rogando que simplemente se desmayara, para no tener que sentir sus puños o escuchar sus amenazas. Era aterrador. Ningún niño debería vivir así, pero para nosotros era solo otra noche más en nuestra casa. Entonces, de repente, todo cambió para siempre. Una noche, mi madre nunca regresó a casa. Fue atropellada por un conductor ebrio cuando volvía del trabajo. El impacto fue tan severo que ni siquiera llegó al hospital. Se había ido antes de que alguien pudiera salvarla. Cuando recibí la noticia, sentí que el mundo a mi alrededor se hacía pedazos. Quizá no fuera la madre perfecta,
pero era la única que teníamos. Era quien nos mantenía unidos, quien trabajaba sin descanso para asegurarse de que no nos faltara comida ni techo. Y así, sin más, había desaparecido. Después del funeral, las cosas empeoraron considerablemente. Mi padre, que ya era una pésima figura paterna, se volvió completamente insoportable. Su ira era constante, desquitándose con nosotros por las nimiedades más absurdas. Nos culpaba por todo, y éramos nosotros quienes sufríamos las consecuencias de su frustración. Lanzaba objetos por la casa, destrozaba cualquier cosa a su alcance y descargaba su rabia contra mí y mis hermanos. El poco dinero que mi madre había dejado debería haber servido para cuidarnos, pero él lo gastó todo en sí mismo, en alcohol, apuestas y en perseguir a cualquier mujer que hubiera conocido esa semana. Apenas paraba por casa. Algunas noches no regresaba en absoluto. Otras veces desaparecía durante días, dejándonos completamente solos, sin comida y sin dinero. Hubo momentos en que pasamos días sin una comida decente. Lo único que teníamos para comer era cereal, y ni siquiera eso alcanzaba siempre. La situación se volvió tan desesperada que comencé a saltarme comidas solo para que mis hermanos pudieran llevarse algo a la boca. Les decía que no tenía hambre, aunque me estuviera muriendo de inanición. No tenía alternativa. Debía ser fuerte por ellos, no había nadie más que nos cuidara. Luego, apenas 6 meses después de la muerte de mi madre, mi padre nos abandonó definitivamente. Me desperté una mañana y de inmediato sentí que algo andaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. No se oían sus pisadas fuertes, ni el tintineo de botellas, ni gritos. Al principio pensé que quizá había salido temprano, pero cuando pasé por su habitación, noté algo extraño. Su armario estaba vacío. Sus zapatos habían desaparecido. Todo lo que le pertenecía, su ropa, su bolsa, incluso su cepillo de dientes, se había esfumado. El pánico me invadió y agarré mi teléfono para llamarlo. Sonó y sonó, pero nunca contestó. Lo intenté de nuevo, sin resultado. Fue entonces cuando lo vi, un papel doblado sobre la mesa de la cocina con mi nombre escrito. Mis manos temblaban mientras lo abría. En la nota explicaba que se iba de viaje para conocer al supuesto amor de su vida, una mujer que había conocido por internet. No indicaba a dónde se dirigía, solo que no tenía idea de cuándo volvería. Y luego venía la parte que me revolvió el estómago. Escribió que solo regresaría después de encontrar otra madre para nosotros. Eso era todo. Sin disculpas, sin preocuparse por cómo sobreviviríamos, solo una excusa patética para justificar el abandono de sus propios hijos. En ese instante, comprendí que nuestro padre jamás regresaría. Estábamos completamente solos. Contemplé la nota durante lo que pareció una eternidad, leyendo las palabras una y otra vez, esperando quizá malinterpretar algo. Tal vez fuera solo otra de sus torpezas de borracho. Tal vez volvería, pero en el fondo conocía la verdad. Nos había abandonado. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo puede un padre simplemente dejar a sus propios hijos sin pensarlo 2 veces? Ni siquiera tuvo la decencia de hablarnos cara a cara. Sin advertencia, sin plan, nada. Solo una decisión fría y egoísta de desaparecer y dejarnos para que nos las arregláramos por nuestra cuenta. Y lo peor era que no había dejado ni un céntimo. Ni dinero para comida, ni para el alquiler, nada. Nos había dejado completamente desamparados. Mis hermanos aún dormían en la habitación contigua, sin saber que su mundo acababa de desmoronarse. Por primera vez en mi vida sentí verdadero miedo, no solo por mí, sino por ellos. No teníamos a nadie ahora, sin padres, sin dinero, sin idea de qué hacer a continuación. Y por primera vez, no tenía respuestas. Durante la primera semana tras su partida, hice todo lo posible por cuidar de mis hermanos. Me esforcé por encontrar formas de alimentarnos, pidiendo prestado dinero a los pocos amigos generosos que tenía. Les aseguraba que era solo temporal y que las cosas mejorarían pronto. En el fondo, aún albergaba la esperanza de que mi padre regresara, que quizá hubiera tomado una decisión precipitada y se diera cuenta de su error. Pero conforme pasaban los días, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Para la segunda semana, su teléfono estaba completamente apagado. No importaba cuántas veces intentara llamar, siempre me dirigía directamente a un mensaje de buzón de voz. No había rastro de él. La realidad de nuestra situación empezó a asentarse y resultaba aterradora. Nos quedamos sin comida y la factura de electricidad seguía pendiente. Pronto las luces se apagaron. No tenía idea de qué hacer. No contábamos con familia cercana a quien acudir, y ambos pares de abuelos habían fallecido años atrás. No conocía a ningún pariente dispuesto a ayudarnos. Incluso si hubiera alguno, dudo que quisieran acoger a 3 menores abandonados. Era como si estuviéramos completamente solos en el mundo. En ese momento, supe que no tenía otra alternativa.
Debía llamar a servicios de protección infantil. Fue la llamada más difícil que jamás había hecho, pero no podía permitir que mis hermanos pasaran hambre. Cuando Servicios de Protección Infantil intervino, intentaron localizar a mi padre, con la esperanza de obligarlo a asumir su responsabilidad, pero era como si se hubiera esfumado completamente. En cuanto se enteró de que los servicios sociales lo buscaban, desapareció del mapa. Su número de teléfono quedó fuera de servicio y nadie, absolutamente nadie, tenía forma de contactarlo. No entraré en cada pequeño detalle, pero después de eso, mis hermanos y yo fuimos colocados en hogares de acogida. Y para ser honesta, fue horrible. No solo perdimos nuestro hogar, perdimos cualquier sensación de seguridad, tranquilidad y estabilidad que nos quedaba. Luché con todas mis fuerzas para mantenernos juntos. Quería asegurarme de que mis hermanos y yo permaneciéramos en el mismo hogar, pero eso no siempre fue posible. A veces nos separaban, y esos momentos fueron los más duros. Había pasado toda mi vida cuidándolos, protegiéndolos, asegurándome de que nunca se sintieran solos. Y ahora había momentos en los que ni siquiera podía estar ahí para ellos. Me destrozaba, pero nunca dejé de intentarlo. Lo único que me mantuvo adelante fue el pensamiento de que un día sería lo suficientemente mayor para recuperar el control. Y cuando finalmente cumplí 18 años, eso es exactamente lo que hice. Oficialmente era adulta, lo que significaba que por fin podría hacer algo concreto por mis hermanos. No perdí tiempo. Me apresuré a encontrar un trabajo, cualquier trabajo que me permitiera mantenerlos. Y tan pronto como logré cierta estabilidad, inicié el proceso legal para convertirme en su tutora. No fue fácil. El proceso resultó largo, frustrante y lleno de obstáculos. Había tantas trabas legales que superar, tantas entrevistas, tanto papeleo, pero no me importaba. Había pasado toda mi vida luchando por mis hermanos. No iba a rendirme ahora. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad de espera, finalmente recibí la noticia. Me habían concedido la tutela legal. Oficialmente eran mi responsabilidad. Nadie podría separarnos nunca más. Cuando se lo conté a mis hermanos, rompieron a llorar y me abrazaron con fuerza, sollozando en mis brazos. Era la primera vez en mucho tiempo que llorábamos, no de tristeza, sino de alivio, de amor. De saber que, pasara lo que pasara, éramos una familia y siempre lo seríamos. Desde entonces, he trabajado cada día de mi vida para asegurarme de que nunca volvamos a experimentar la pobreza. No quería que solo sobreviviéramos, quería que construyéramos vidas estables y plenas. Del tipo que nunca tuvimos mientras crecíamos. Así que hice todo lo posible para apoyar a mis hermanos durante la universidad. Incluso después, no fue sencillo. No siempre podía darles todo, pero ayudaba tanto como podía. Ya fuera cubriendo parte de su matrícula, contribuyendo al alquiler o simplemente estando presente emocionalmente, me aseguré de que nunca se sintieran solos en sus dificultades. Quería que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Quería que desarrollaran carreras, que persiguieran sus sueños, que vivieran sin el peso constante de la supervivencia arrastrándolos hacia abajo. Y ahora todos esos años de lucha finalmente han dado frutos. Ambos hermanos tienen excelentes trabajos y han construido vidas de las que pueden sentirse orgullosos. Los tres seguimos viviendo en la misma ciudad, manteniéndonos tan unidos como siempre. Uno de mis hermanos está en una relación estable con su pareja, mientras que el otro vive solo en su propio apartamento. No importa cuánto hayan cambiado nuestras circunstancias, siempre hacemos tiempo el uno para el otro. Salimos juntos, nos cuidamos mutuamente y nunca olvidamos por lo que hemos pasado. Mis hermanos siempre me dicen que me lo deben todo, que no estarían donde están sin mí. Pero la verdad es que nunca lo vi como un sacrificio. Simplemente hice lo que cualquier hermana mayor debería hacer. Los amo y me niego a dejarlos sufrir solos. Crecimos en las peores circunstancias, pero lo superamos. Y ahora, podemos vivir las vidas que siempre merecimos. Han pasado 15 años desde que nuestro padre nos abandonó, y durante ese tiempo, hemos recorrido un largo camino. A pesar de todo, seguimos atesorando los recuerdos de nuestra madre. Hablamos de ella a menudo, compartiendo historias sobre los pequeños momentos que recordamos. Su vida, cómo trabajó tan duramente por nosotros, los sacrificios que hizo. Mantener viva su memoria es importante para nosotros porque, sin importar qué, ella lo intentó. Ella nos amó. Nuestro padre, en cambio, es otra historia. Lo odiamos. Así de simple. No hablamos de él a menos que sea absolutamente necesario. Ninguno de nosotros ha considerado siquiera intentar contactarlo. Para nosotros, él se borró de nuestras vidas, y estábamos felices de mantenerlo así. Recientemente, me llevé una tremenda sorpresa al recibir un mensaje en Facebook, desde una cuenta desconocida. El mensaje era breve y directo. Te he echado de menos. ¿Cómo estáis tú y tus hermanos?
Al principio, quedé desconcertada. Respondí rápidamente preguntando, ¿quién eres? Unos momentos después, recibí una respuesta. Es tu papá. Inicialmente pensé que era una broma. Tal vez alguna burla cruel de alguien que conocía mi pasado. La cuenta no tenía foto de perfil, ni publicaciones, nada que pudiera demostrar que realmente era él. Además, ni siquiera sabía que tuviera una cuenta de Facebook. Estaba a punto de bloquear la cuenta cuando llegó otro mensaje. Y esta vez no eran solo palabras, era una foto. En cuanto la vi, se me cortó la respiración. Era una vieja fotografía familiar, una de las poquísimas que existían de todos nosotros juntos. Yo, mis hermanos, mi madre y él. No había visto esa imagen en años, y sabía sin lugar a dudas que nadie más podría tenerla excepto él. Fue entonces cuando me di cuenta, realmente era él. Siguió insistiendo, enviando más mensajes. Me dijo que aún piensa en nosotros todos los días, que nos echa de menos, que se arrepiente de todo. Luego soltó la bomba, quería reunirse con nosotros y conocernos mejor. Sentí una oleada de ira tan intensa que hizo temblar mis manos. Ahora quería conocernos después de 15 años de silencio. Después de hacernos sufrir, pasar hambre y luchar solo para sobrevivir, tenía la desfachatez de aparecer de la nada y actuar como si le importáramos, como si tuviera algún derecho a pedir eso. Decidí no responder. No le debía ni una sola palabra, pero eso no lo ha detenido. Sigue enviándome mensajes uno tras otro, como si creyera que eventualmente lo perdonaré, pero no lo haré, ni ahora, ni nunca. ¿Soy la mala por no dejar que mi padre vuelva a entrar en nuestras vidas nunca más? Actualización 1. Han pasado unos días y he seguido ignorando los mensajes de mi padre. Cada vez que veía aparecer esa notificación, mi sangre hervía. Me repetía a mí misma que no iba a responder, que no le daría esa satisfacción. Pero hoy llegó otro mensaje que me dejó paralizada. Me confesó que ahora tiene una familia completamente nueva. Y que esta es la razón por la que se había puesto en contacto conmigo. Me quedé mirando la pantalla, los dedos apretados alrededor del teléfono. Antes de que pudiera procesarlo, llegó otro mensaje. Me casé hace unos años y ahora tengo hijos. Realmente creo que sería bueno para todos reunirnos. A mi esposa le encantaría conocerte a ti y a tus hermanos. Podemos empezar de nuevo como una familia. Finalmente puedo cuidar de ti y de tus hermanos. Ese fue el momento exacto en que exploté. Le escribí de vuelta, con la rabia fluyendo en cada palabra. ¿Estás de broma? Tuviste la desfachatez de desaparecer de nuestras vidas y dejarnos morirnos de hambre. Nunca nos buscaste. Y ahora, después de 15 malditos años, ¿quieres presentarnos a tu nueva y perfecta familia? ¿Ella conoce toda la historia? ¿Ella y tus hijos saben lo que nos hiciste? Temblaba de ira mientras escribía, con el corazón acelerado. Mi padre alegó que había estado desesperado en aquel entonces e hizo lo que creyó correcto en ese momento, insistiendo en que nunca tuvo realmente intención de abandonarnos. Continuó diciendo lo orgulloso que estaba de mí por criar a mis hermanos y asegurarme de que estuviéramos bien, y cómo siempre supo que yo era su hija más fuerte. Como si hubiera tenido opción, como si no me hubiera visto obligada a asumir ese papel porque él nos falló. Pero lo que más me enfureció fue lo que dijo a continuación. Me instó a mantener el pasado oculto de su nueva familia. Su esposa e hijos no necesitaban saberlo todo, argumentó, porque algunas cosas era mejor mantenerlas en secreto. Insistió en que no teníamos que revivir viejas heridas, y que podíamos comenzar de nuevo en términos positivos sin estancarnos en el pasado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que realmente no sentía arrepentimiento. No le importaba lo que habíamos sufrido, simplemente no quería quedar mal delante de su nueva familia. Quería que fingiéramos que nada había sucedido, borrar el sufrimiento que había causado para no sentirse avergonzado. La pura desfachatez de sus palabras desató una nueva oleada de furia en mí. Pretendía reescribir la historia para su propia comodidad, pero nosotros no teníamos el lujo de olvidar. Habíamos vivido esa pesadilla. Habíamos luchado a través de ella y ahora, después de 15 años, esperaba que la ignoráramos para que él pudiera jugar a la familia feliz. Me negué a permitírselo. Con las manos temblorosas, le respondí, esta vez definitivamente. No necesitamos conocer a tu esposa. No necesitamos conocer a tus hijos. No te necesitamos en absoluto. No fuiste un padre para nosotros entonces, cuando más te necesitábamos, así que no vengas arrastrándote ahora fingiendo que te importamos. No puedes empezar de nuevo solo porque ahora te resulta conveniente. Leyó mi mensaje casi instantáneamente, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente admitiría que era una persona egoísta. Tal vez reconocería que nos había fallado, pero en su lugar respondió con la misma falsa preocupación. Entiendo que estés molesta, pero por favor, solo piénsalo.
Mi esposa realmente quiere conocerlos a todos. Simplemente negué con la cabeza ante su descaro. No había nada más que decir. Después de eso, lo bloqueé en Facebook. Este hombre no era mi padre, era solo un extraño que casualmente compartía mi ADN, y no iba a perder ni un segundo más de mi vida con él. Actualización 2. Aunque había bloqueado a mi padre, él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Como ya no podía comunicarse conmigo, hizo justamente lo que yo temía, contactó con mis hermanos. No les había contado sobre los mensajes que me había enviado porque no quería cargarlos con ese peso. Ellos habían superado esa parte de nuestras vidas, y no veía razón para arrastrarlos de vuelta a ella. Pero mi padre, siendo el hombre egoísta que siempre fue, no se preocupa por lo que sea mejor para ellos, solo le importa lo que él quiere. Así que de la nada, mis hermanos recibieron mensajes suyos, igual que yo, estaban completamente desprevenidos. Les envió la misma disculpa lastimera que a mí, hablando de cuánto los extrañaba y de cómo quería arreglar las cosas. Incluso les dijo que primero se había puesto en contacto conmigo, pero que lo había ignorado y bloqueado, haciéndome quedar como si yo lo estuviera manteniendo alejado de ellos deliberadamente. Se presentó a sí mismo como el pobre padre arrepentido que solo quería reconectar, mientras me pintaba como la hija cruel e implacable que se interponía en su camino. Y en cierto modo, sí lo estaba manteniendo alejado de mis hermanos, pero no por ser egoísta o mezquina, lo hacía para protegerlos. Mis hermanos ya habían sufrido demasiado por su culpa. El trauma que nos dejó no desapareció de la noche a la mañana. Habíamos pasado años tratando de sanar, de construir nuestras vidas, de superar el dolor que él causó, y ahora que finalmente eran felices, finalmente estables, él quería entrar y actuar como si tuviera derecho a formar parte de sus vidas de nuevo. Cuando mis hermanos me contaron sobre papá contactándolos, admitieron que no estaban seguros de cómo sentirse al respecto. A diferencia de mí, ellos no tenían muchos recuerdos de nuestros padres juntos. Eran muy pequeños cuando todo sucedió, y la mayoría de lo que recordaban sobre papá era el dolor que nos causó. No tenían ningún recuerdo feliz de él, ningún momento de calidez, ningún afecto paternal, nada que los hiciera querer reconectar. Todo lo que realmente sabían era que nos había abandonado cuando más lo necesitábamos. Así que dejaron una cosa muy clara, no veían sentido en tratar de construir una relación con alguien que nunca había estado ahí para ellos. A sus ojos, él no era un padre, solo un hombre que casualmente compartía nuestro ADN. Nunca se había preocupado por nosotros, nunca nos había cuidado. Y ahora que habíamos crecido y construido nuestras propias vidas sin él, no había razón para darle la bienvenida repentinamente. No estaban interesados en sus disculpas o sus excusas, y definitivamente, no querían conocer a su nueva familia. Por eso, a diferencia de mí, no dudaron en bloquearlo. Ni siquiera sintieron la necesidad de responder. Al fin y al cabo, él no merecía su energía. Ya había demostrado qué tipo de persona era y no tenían intención de darle una segunda oportunidad. Me sentí aliviada, no porque hubiera querido tomar la decisión por ellos, sino porque habían llegado a la misma conclusión que yo. Él nos había dejado atrás hace mucho tiempo y ahora nosotros lo dejábamos atrás para siempre. Actualización 3. Unos días después de que mis hermanos bloquearan a papá, recibí una nueva solicitud de mensaje en Facebook. Al examinar el perfil, descubrí que era de la nueva esposa de mi padre. Como él estaba bloqueado, supongo que pensó que podría contactarme a través de ella. Se presentó y mencionó que había oído hablar mucho de mí por parte de mi padre. Comentó que le encantaría conocerme en persona y conocerme mejor. Inmediatamente, me sentí incómoda. Algo en todo esto me parecía extraño. ¿Por qué papá y su esposa estarían tan desesperados por conocernos a mí y a mis hermanos? ¿Cuál era la verdadera razón detrás de todo esto? Decidí ser directa. Le pedí que dejara las formalidades y me dijera qué estaba pasando realmente. Al principio dudó, evadiendo la pregunta con respuestas vagas, pero después de insistir un poco, finalmente admitió la verdad. Papá estaba enfermo. Tenía insuficiencia renal y necesitaba desesperadamente un nuevo riñón. Y así, todo encajó perfectamente. Esta era la razón por la que se había puesto en contacto con nosotros después de todos estos años. No tenía nada que ver con culpa, arrepentimiento o deseos de reconciliación. No le interesaba reconectar con nosotros, solo necesitaba algo de nosotros, algo que pudiera salvarle la vida. Como si eso no fuera suficientemente repugnante, su esposa luego admitió que no quería que sus propios hijos tuvieran que pasar por los trasplantes, porque aún eran pequeños. En cambio, esperaba que yo, como la mayor, diera un paso adelante y ayudara a mi padre. Incluso tuvo la osadía de decir que no quería perder a su esposo y que necesitaba mi ayuda. Me quedé atónita ante tanta desfachatez. Esta mujer, a quien nunca había conocido en mi vida,
Me pedía que arriesgara mi salud por el mismo hombre que me había abandonado a mí y a mis hermanos. El mismo hombre que nos había dejado pasar hambre, que nos había golpeado, que nos había tratado como si no fuéramos nada. Y ahora, porque estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones, de repente se suponía que yo debía intervenir para salvar su vida, cuando él nunca se preocupó por las nuestras. Después de todo lo que había hecho, después de todo el sufrimiento que había causado, era esta la única razón por la que quería volver a nuestras vidas. No para disculparse, no para hacer las paces, sino para usarnos una última vez. Le dije que si estaba tan desesperada por salvarlo, debería hacerlo ella misma, porque nosotros no íbamos a mover un solo dedo por ayudarlo. Luego la advertí que si ella o mi padre se atrevían a contactarnos a mí o a mis hermanos nuevamente, tomaría acciones legales contra ellos. No me importaba lo que costara. Órdenes de alejamiento, denuncias por acoso, lo que fuera necesario. Habíamos pasado demasiado tiempo reconstruyendo nuestras vidas para que ellos volvieran y nos arrastraran a su desastre. Esta sería la última vez que nos molestarían. Sin esperar respuesta, la bloqueé, tal como había bloqueado a mi padre.